Vamos a comenzar. Quisiera que primero vayamos a la lectura de la palabra de Dios, a pasajes que son claves para el tema que nos toca, ¿no? Porque citamos muchos pasajes el miércoles anterior, pero vamos ahora a leerlos de corrido. Vamos a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y vamos a la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. No sé si, gracias a los que estuvieron el miércoles pasado con la ayuda de los versículos, y si ahora están, muchísimas gracias a ustedes también. Veo que cambió el plantel, así que gracias. Capítulo 5, primera de Pedro, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y haciendo un rápido repaso de lo que hablamos el miércoles pasado, estos tres pasajes son fundamentales cuando hablamos acerca del tema de los ancianos, de la función de los ancianos, ¿no? Y lo primero que decíamos la semana pasada era de que la iglesia es un organismo, es un cuerpo vivo, es un cuerpo que crece, que se desarrolla, es un cuerpo que tiene una cabeza, que es el Señor Jesucristo, y que todos los miembros, ¿cierto?, nos vamos conectando para desarrollar este organismo que es la iglesia. Pero todo organismo tiene también que tener una organización. Entonces hablábamos acerca de que la autoridad en la organización de la iglesia, la autoridad máxima es Dios. Él se manifiesta a través de la Biblia, su palabra, dándonos todas las normas y conductas para poder llevar adelante, conducir a la iglesia.
teniendo a Cristo como cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo, y el Espíritu Santo que nos da el poder para que la iglesia se mueva, para que la iglesia sea efectiva. Como el Señor Jesús les dijo, quédense quietos acá en Jerusalén, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo y cuando Él venga recibirán poder para ir y llevar el mensaje del Evangelio a Río Segundo y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Decíamos también de que la iglesia tiene un gobierno que es un gobierno teocrático, o sea, el gobierno de Dios. Así como en nuestro país tenemos un gobierno democrático en donde el poder del gobierno está en el pueblo que elige a sus representantes. En otros países hay una monarquía, hay un rey, hay un soberano. En otros países hay alguien que es un dictador, un autoritario. Bueno, la iglesia no es una democracia, no es una monarquía, es un gobierno que está dado por Dios, el poder de ese gobierno está dado por Dios. Que Jesucristo tiene autoridad sobre la iglesia, que es su cuerpo. ¿Por qué? Decíamos, porque Dios le dio, el Padre le dio todo poder, toda autoridad, porque Él compró la iglesia. Y decíamos esto, nadie pudo hacer lo que Cristo hizo. Nadie puede hacer, ni nadie podrá hacer lo que Cristo hizo, entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. La iglesia fue comprada al precio de su sangre. Decíamos también de que teníamos este manual de autoridad y hablábamos de la importancia de que la Biblia sea el centro de nuestro púlpito. La iglesia tiene que tener como centro la palabra de Dios. Y corremos tiempos en donde hay de pronto mucho show en la plataforma, en donde de pronto hay charlas motivacionales, ¿cierto? Y a veces hay poca exposición de la palabra de Dios. Por eso es importante de que la palabra de Dios sea lo central en nuestra vida, porque los tiempos son malos y hablábamos de 5 o 6 razones por las cuales Pablo decía, te encarezco que prediques la palabra, lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Vamos rápidamente haciendo este repaso. Hablábamos acerca de los nombres intercambiables, ¿cierto?, que nos dan las Escrituras, de ancianos, de obispo, pastor, y decíamos a veces cómo nos identifica, cómo nos reconocen, ¿cierto? Pero que siempre la Biblia nos iba a hablar de ancianos en plural y en género masculino. Siempre la palabra de Dios iba a marcar eso, siempre en forma plural. No es bueno de que haya un solo anciano en la iglesia, no es bueno. Necesitamos que tengamos por lo menos, yo diría mínimo tres ancianos. La autoridad de Dios es delegada a la iglesia a través del Espíritu Santo, que es el que nombra a aquellos que van a ser ancianos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no elige, no tenemos una votación. Vamos a hablar un poquito más adelante después de eso. Pero es el Espíritu Santo que ha puesto como ancianos a cada iglesia los que Él ha mostrado. Hablamos también de los reconocimientos o del requisito de los ancianos, teniendo en cuenta esto, que también nuestro hermano lo mencionaba al comenzar. No es una elección, sino que es un reconocimiento que vamos a hacer de hermanos que van a estar como ancianos a cargo de la iglesia. Decíamos también de que lo primero que había que hacer era tener el anhelo, el deseo. O sea, no podemos nombrar a alguien o reconocer a alguien como anciano si no tiene el deseo. Y en esto también es importante ver el deseo de la esposa, ¿no? Ver que haya comunión en cuanto a eso en la familia. Bueno, y hablábamos acerca de una serie de requisitos que en los pasajes que hemos leído encontramos.
el de que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, no codicioso de ganancias deshonestas, de buen testimonio para con los de afuera, no soberbio, justo, santo. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros como hijos de Dios no tendríamos que estar cumpliendo esos requisitos, ¿no? Todos tendríamos que estar cumpliendo estos requisitos. Y entre todos los requisitos que menciona la palabra de Dios, decíamos que el apóstol Pablo hablaba de una habilidad que tenía que tener, el de ser apto para enseñar la palabra. No una persona que sea un maestro, un doctor, un gran expositor, sino que alguien que sea una carta que las demás personas lean, una persona que viva la palabra de Dios. Mi padre fue anciano muchos años y una sola vez lo vi subir al púlpito para tener un mensaje. Yo creo que fue única esa. No era un hombre de púlpito, pero de pronto él vivía la palabra de Dios. Y una vez, uno diría, pero ¿a quién se le ocurriría? Él llevó un ciego a la iglesia para ver una película. Y se puso al lado de ese hombre ciego, un amigo de él, y entonces la persona escuchaba, pero él iba relatando la imagen, y esa persona recibió a Cristo como su Salvador. Bueno, tenía un corazón así muy especial, vivía la palabra, ahora nunca subió a una plataforma. Apto para enseñar no quiere decir que va a estar arriba de la plataforma, sino que vive la palabra y la puede transmitir. No un neófito, es decir, no alguien recién convertido, que gobierne bien su casa, que mantenga a sus hijos en sujeción, mientras los hijos, bueno, yo acá estoy con mi hijo más chico, ya no lo puedo sujetar a él, ¿cierto? Él ya está casado, o sea, él ya tiene su vida. Bueno, pero mientras estaba bajo mi techo, el techo de casa, tenía que estar en sujeción a los padres. Si no, digamos, es como que si no sabía gobernar bien la iglesia, si no sabía, gobernar bien mi casa, ¿cómo iba a poder gobernar la iglesia? Perfecto. Repaso. Así que para los que no estuvieron el miércoles pasado y para los que sí estuvieron, hacemos este breve repaso. Y hoy quisiera hablar un poquito acerca de la responsabilidad de los ancianos, las funciones, las tareas. En primer lugar, en Hechos 20:28, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en este pasaje hermoso encontramos varias enseñanzas, ¿no? Primero, yo digo lo que nos dice, cuidado, porque el mayor peligro a veces de las congregaciones, el mayor peligro de las iglesias son los líderes, ¿no? Entonces dice, cuidado, mirad por vosotros. Miren por cada uno de ustedes que están como ancianos de la iglesia, como pastores de la iglesia, cuál es el comportamiento, qué es lo que están transmitiendo. Miren también por el rebaño. Y acá hay una designación que hace el Espíritu Santo, porque dice, porque el Espíritu Santo los ha puesto. Dice, por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Para qué? Y el trabajo. Apacentar, pastorear, dar alimento, guiar a la grey, a la iglesia. Y una cosa muy importante para no olvidarnos, que no es propiedad nuestra de los ancianos pastores de la iglesia, sino que es propiedad del Señor Jesucristo. Él la compró al precio de su sangre. Primera Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, que hemos leído recién, va a remarcar ese punto de la responsabilidad en cuanto a que debemos apacentar los ancianos la grey de Dios, cuidando de ella. Y va a decir, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, sin buscar un beneficio en ello. Soy anciano, soy pastor porque estoy buscando un beneficio
personal, sino con ánimo pronto, dispuesto, no como teniendo señorío. Y esto es muy importante remarcarlo, o sea, no somos dueños de la congregación, no somos dueños de esta iglesia, somos miembros de la iglesia, pero el dueño es el Señor Jesucristo. Él la compró el precio de su sangre. Y no debemos olvidar esto otro que va a decir que somos administradores de Dios. Tremenda responsabilidad la cual pone Dios en cabeza de aquellos que van a ser ancianos o pastores de la iglesia. Nos pide que administremos la iglesia que a Él le costó su vida allí en la cruz del Calvario. Y 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 va a decir que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. A veces este versículo es un versículo que me gusta tenerlo presente, más cuando uno habla acerca de lo que es el manejo del dinero, acerca de la finanza, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios no es que tenemos que ser ricos, no es que tenemos que ser multimillonarios, sino que tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da, ser buenos administradores. Pero también señala 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 que predique la palabra. Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Funciones, tareas que el Señor asigna a aquellos que van a ser ancianos, pastores de la iglesia. La tremenda responsabilidad de poder enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Es la tarea fundamental. Vamos a ver dentro de un ratito acerca de la función o la responsabilidad que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo. Y la de los ancianos, ¿cuál es? Bueno, pastorear, cuidar, alimentar, predicar la palabra de Dios. También Hebreos 13:17 va a hablar acerca de que los pastores, los ancianos, velan por nuestras almas. Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. En otras palabras o otra versión dice, cuidan sin descanso. No duermen muchas veces y como anciano lo he podido vivir a eso. Como hijo de anciano lo he podido experimentar a eso también. A veces que los ancianos no duermen, pierden el sueño por la preocupación, por la carga que tienen, por la obra del Señor, por la situación de algunos hermanos. Ancianos, en nuestra responsabilidad, velar y a veces pasar una noche sin dormir por preocupaciones. A veces, lamentablemente, prolongar por horas una reunión porque hay una situación que está atentando, poniendo en peligro la salud espiritual de la iglesia. Responsabilidades de los ancianos. Ahora, el otro punto que quisiera hablar, porque esto es como que nos habla, o venimos viendo, y hemos visto el miércoles pasado sobre todos los requisitos que debe cumplir un anciano. Y hemos visto ahora todas las tareas que tienen que cumplir, entre otras, los ancianos. Pero hay un tema que consideré importante transmitirlo, porque es como que me hice preguntas a mí mismo, ¿no? Y a ver cómo respondía a estas preguntas para transmitirlo. Y es esto, acerca del cuidado y las consideraciones hacia los ancianos y pastores. En los últimos 2 años estoy trabajando con 2 ministerios. Uno es la Asociación Evangelística Billy Graham, como
discipulador, como guía de discipulado para nuevos creyentes de habla hispana, desde Canadá a la Argentina, y trabajo con hermanos de otras denominaciones que tenemos algo en común en cuanto a nuestra declaración de fe, pero algunas otras cuestiones con algunas diferencias. Y también como capellán evangélico, y veo muchas veces el respeto que tienen otras denominaciones por sus pastores. A veces digo, llegando casi al extremo de idolatrarlos, ¿no? Y a veces nosotros no valoramos, no consideramos a nuestros ancianos, a nuestros pastores. Entonces es importante que veamos algunos temas, por ejemplo. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La NTV dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. El reconocimiento para aquellos que trabajan. Estuve buscando y hay algunas provincias que han establecido el Día del Pastor en la República Argentina, el tercer domingo de septiembre como Día del Pastor. La gran mayoría de las provincias no tienen un Día del Pastor, no lo tienen fijado. Y hay algunos proyectos a nivel nacional como para decir, bueno, tal día es el Día del Pastor. Y a veces la verdad que celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día de los Estudiantes, el Día de los Maestros, del Día del Padre, el Día del Niño, pero a veces nos olvidamos de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Mire, no importa qué día sea, no importa que no esté fijado, pero usted y yo tenemos que orar. Yo hoy tengo 3 ancianos en mi congregación. Y por esas cuestiones que la iglesia a veces comete errores, bueno, ha reconocido anciano a uno de mis hijos y a mi yerno, ¿no? Así que de los 3 ancianos tengo 2, uno que es mi hijo y otro que es mi yerno. Y yo tengo que sujetarme a ellos, ¿cierto? Pero sobre todas las cosas lo que hago es orar todos los días por ellos, orar por ellos. Hermanos, una responsabilidad que usted tiene, porque a veces decimos, la responsabilidad del anciano es visitarme, es venir a verme, preocuparse por mí. Pero vos tenés una responsabilidad, dice la palabra de Dios, que debemos reconocer a aquellos. Debemos sujetarnos a aquellos que están puestos por el Señor. Ellos velan por nosotros, tenemos que colaborar también con ellos en la tarea. Y dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La versión de la Biblia libre dice, como doblemente valiosos. Eso, como dignos de doble honor. Dice, como doblemente valiosos. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Otra versión dice, no le pondrás bozal al buey cuando está trillando el trigo. También dice, el obrero merece su pago. Y en esto yo quiero hacer este comentario, ¿no? Y es lo que hoy a mí me permite, luego de haber dejado el ancianato, y después comentaré un poquito mi experiencia en cuanto al tema, pero hoy me siento con libertad de poder decirlo y una vez más voy a decir, me dijeron, cualquier duda nos llamás para que hablemos del tema y yo no por soberbia, sino por querer tener la libertad, no pregunté nada cómo se manejan acá. Pero a veces no solamente, o no se trata solamente de lo material,
pero debemos tener por dignos, honrarlos, reconocerlos, quienes son nuestros ancianos. A veces también ayudándolos económicamente. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y hay que pagarle sueldo? Están trabajando para el Señor, corresponde. Bueno, la palabra del Señor dice que no le pongamos un bozal a aquel buey que trilla y que digno es el obrero de su salario. Hermanos, no digo que pongamos un sueldo, pero a veces digo, tengamos un poquito de consideración con los ancianos de la congregación. Hagamos inversiones en ellos. La otra vez estaba viendo en la congregación, hubo 4 casamientos seguidos. Cada uno cobrando una tarjeta, cada vez la tarjeta era más cara. Y los ancianos estaban invitados y a veces también a tomar el mensaje de bendición y no tenían otra escapatoria que ir. Y la verdad que 4 casamientos seguidos se ponía bastante pesado. Bueno, a veces los novios, si se van a casar, bueno, por lo menos la tarjeta del pastor, regálensela. Tengan consideración. Iglesia, honren a sus ancianos, a sus pastores, sabiendo de que a veces gastan mucho de su tiempo y de su dinero en movilidad, a veces apoyándolo con un retiro, con un libro, ¿cierto? Ellos gastan mucho. Dice, bueno, considérenlos. O sea, yo antes cuando era anciano no lo decía esto, ahora es como que me liberé, sé que no tengo esa preocupación, pero digo, ¿cómo no me di cuenta antes cuando yo tenía ancianos? Reconocer a ellos. Y otro de los temas que tenemos que tener en cuenta como congregaciones, también a veces no acusar a nadie, ¿no? Pero menos a los ancianos, dice la palabra de Dios, porque es muy claro, dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. A veces hablamos mal del anciano, a veces lo criticamos. Lo peor de todo es que la mayoría de las veces sin fundamento, sin causas. Entonces la palabra dice, no admitas, o sea, si viene un hermano y me dice, vos sabés que el anciano, el pastor, no lo admitas, no le permitas que haya una conversación o que exprese algo, si no hay 2 o 3 testigos, o sea, si no hay personas que estén fundamentando, avalando eso. Uno de los temas también que se mencionó al comenzar y que es importante, y voy a marcar esto, la diferencia entre elegir y reconocer. Generalmente nos confundimos y decimos, bueno, vamos a elegir ancianos en la congregación. Y la iglesia no elige ancianos porque no es un sistema democrático, sino que reconoce. Y lo importante es que cuando reconocemos ancianos, el hecho que se reconozca anciano a un hermano, eso no es lo que lo convierte en anciano. El hermano ya vino haciendo la tarea, cumpliendo, digamos, todos los roles de un anciano. Nada más que no tenía el título. Nada más que no se lo había reconocido. Entonces, no porque nombremos a un anciano, reconozcamos a un anciano, él va a comenzar a partir de ahí a hacer la obra. Miren, los hermanos que son reconocidos por lo que vienen haciendo, no por lo que van a hacer. Elegir es decir, bueno, vamos a elegir a alguien para realizar una tarea. Reconocer es decir, en base a la tarea que viene haciendo, cómo viene trabajando en la iglesia. Todo lo que viene demostrando, la iglesia lo reconoce y se da cuenta, digamos, de que ese hermano puede integrar el cuerpo de ancianos. No quiero traer problemas y que empiecen después a hablar con tesorería, a ver cuánto le pagamos de sueldo a los ancianos. No me refiero a eso, pero sí que seamos considerados con nuestros ancianos como iglesia. Ellos trabajan, se desvelan,
les puedo asegurar de que muchas veces es así, de que muchas veces hay momentos y tiempos que son tremendamente difíciles para un anciano. Oren por ellos. No esperen el tercer domingo de septiembre, aunque acá no está instituido, para gracias por ser mi anciano, gracias por ser un pastor. Reconozcan la obra que ellos están realizando. Hechos capítulo 14, verso 23, que lo leyó nuestro hermano, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y cuando vemos esta tarea en donde era el inicio de la iglesia, era el comienzo, y había, digamos, como una autoridad apostólica, y bueno, entonces ellos tomaban la decisión de reconocer, pero fíjense de que ellos dicen que hicieron algo que fue con oración y ayuno, la primera, una acción totalmente espiritual. Constituyeron ancianos, nuevamente, en plural, varones. Dependencia del Señor total antes de encomendar a estos que iban a ser ancianos. Yo les voy a compartir, porque no hay, digamos, en las Escrituras un método que nos diga para reconocer ancianos, estos son los procedimientos. A, B, C, 5 pasos para el reconocimiento de ancianos. La palabra de Dios creo que nos ha dado la libertad en el Espíritu Santo para que de acuerdo a cada circunstancia la Iglesia vaya reconociendo a aquellos que el Espíritu Santo ha señalado, indicado para que sean ancianos. Por eso, como no hay un método establecido, sino que hay directivas, los requisitos, cómo debe ser, yo les voy a contar qué fue mi experiencia. Nosotros éramos en la iglesia de Cabaña del Pilar, familia Cabaña del Pilar, ex barrio Colón. Éramos 3 ancianos. Uno de ellos ya era un hermano mayor de mucha edad, con mucha dificultad ya por su salud para moverse, para trasladarse a la iglesia. Ya el último iba en silla de ruedas. Luego un yerno de él en una camioneta Fiorino había preparado una rampa para que de la cama iba a la silla de rueda, de la silla de rueda directamente a la cabina, a la caja de esa Fiorino. Entraba la Fiorino al patio de la iglesia, lo bajaba y ya no podían, este querido hermano. Y él nos decía: yo quiero dejar el ancianato, ya no puedo más. Pero nosotros decidimos hacer lo siguiente, decirle: hermano, lo liberamos de todas las responsabilidades como anciano que usted tiene, pero queremos que sea nuestro anciano, más personal. Un anciano con el cual podíamos ir a su casa y orábamos con él, compartíamos con él. Lógicamente le sacamos toda responsabilidad de la organización de una reunión, de una actividad, de hacer cosas. Pero por allí era nuestro anciano, porque ¿saben una cosa? Cada anciano necesita tener un anciano. A veces pensamos de que los ancianos, los pastores de la iglesia, tenemos todo resuelto. Los hijos de los ancianos están en una vitrina, están en exposición permanentemente. Y a lo mejor son niños, pero dicen: uy, mirá el hijo del anciano. Mirá lo que hizo el hijo del anciano. Hizo una travesura igual que cualquier chico, pero está allí, expuesto, ¿cierto? Los ancianos también necesitan tener un anciano, un consejero, digamos, un hermano mayor en el cual a veces descargar un poco las cargas que tiene. Los ancianos necesitan colaboración. Los ancianos necesitan tener ayuda. Y bueno, nosotros dijimos: él va a seguir siendo nuestro anciano honorario, honorífico, ¿no?
y compartíamos con él hasta que él partió a la presencia del Señor. Entonces quedamos 2 ancianos nada más. Y ahí hay un problema a veces, ¿no? Cuando son 2. Porque cuando uno dice sí y el otro dice no, generalmente es no. O sea, no se adelanta, no se avanza, ¿cierto? Porque a veces no se llega a un acuerdo por una cuestión de capricho o una cuestión de convicciones. No, a mí me parece que esto no lo podemos hacer. Y el otro dice, no, sí lo podemos hacer. Entonces, entre ese sí y ese no, que no hay un acuerdo, generalmente sufre una parálisis, el avance a lo mejor de una actividad o de la congregación. Por eso decíamos, era bueno que pudiéramos tener más ancianos, pero no veíamos en ese momento nadie al quien se pudiera reconocer. Entonces convocamos a un grupo de hermanos, eran entre 11, 12 hermanos que eran colaboradores y participaban con los 2 ancianos de reunión en la cual tratábamos algún tema de orden, digamos, administrativo, organizativo, ¿cierto? Y ellos nos ayudaban, ellos colaboraban con nosotros. Como ocurre en todos los casos, siempre, ese grupo de 10, 12 hermanos que eran, no sé si la palabra es como que hay una zaranda, ¿no? Hay una decantación, pero bueno, cuando uno no viene a la reunión, la próxima pasó un mes, y si no vino a esa tampoco, ya pasaron 45 días y pasaron. Entonces van quedando en el camino los que sí tienen un verdadero interés en seguir trabajando y colaborando. Así que llegó un momento en que habían quedado 5 hermanos. De esos 5 hermanos, nosotros como ancianos sentíamos de que había 2 que estaban comprometidos, capacitándose, y decidimos tomar a esos 3 hermanos e incorporarlos a una reunión semanal para ir preparándolos. Y esto es importante también, que la iglesia vaya preparando, que los ancianos vayan preparando el futuro, ¿no? Y también fuimos muy claros que esto es importante, de decirle a los hermanos lo que esperábamos de ellos. Y decirle claramente de que no se trataba de un personal contratado que iba a pasar a planta permanente. No. Podía ser que después de un tiempo esos 3 fueran reconocidos como ancianos, quizás 2, quizás 1, quizás ninguno de ellos. Pero también su reacción frente a la decisión final de la congregación y de los ancianos, la manera en que ellos reaccionaran iban a marcar también si tenían que ser ancianos o no, porque si terminaban enojados, bueno, algo no andaba bien así. Y así que fuimos llevando ese proceso hasta que finalmente de los 3 sentimos que había 2 hermanos que estaban calificados y estábamos reconociéndolos como ancianos. Y teniendo casi la confirmación, hicimos una consulta con toda la congregación. Y nos encargamos de aclarar bien, no se trataba de una elección. Porque si de pronto un hermano decía, tenía 50 hermanos que lo veían como anciano, pero nosotros como ancianos no lo estábamos viendo, bueno, no era que el que mayor cantidad de votos, porque no era una elección. Y la congregación confirmó también lo que nosotros veníamos sintiendo. Y nos sentimos como ancianos muy tranquilos, porque fue un proceso largo y esto es importante, no apurarse. A nosotros el proceso completo nos llevó casi 10 años. Casi 10 años. Pero allí fuimos tranquilos en ese proceso, preparando para el futuro. Yo había dicho, porque también ese otro tema, ¿no? A veces, ¿en qué edad o a qué edad uno puede ser anciano y a qué edad uno tiene que dejar de ser anciano? Yo habiendo visto a mi padre todo lo que había pasado, digamos, dije, yo no quiero llegar a la edad de él y recién dejar el ancianato. Entonces dije, a los 55 años voy a dejar el ancianato. No pude.
Digo, a los 60. No pude. A los 65. No pude. Pero después llegó un momento en como que ya estaba todo preparado. Y entonces el día que reconocimos 2 nuevos ancianos, ese día yo dejé el ancianato. Pudimos hacer ese acto en forma simultánea, yo dejar el ancianato y reconocer a 2 nuevos ancianos de la congregación. Darle la oportunidad a la iglesia también de que dispusiera de 15 días para presentar objeciones, porque a lo mejor había algo y decir, no, mirá, este hermano pasa esto, esto y esto, ¿no? Y dimos esa posibilidad. No hubo ninguna objeción, sino al contrario, hermanos que decían, está bien, está el reconocimiento. Algunos dicen que tiene que ser entre la edad de 30 y 50 años. Bueno, si fuera así, mucho estaríamos. Lo dicen porque hay una mención en Números, capítulo 4, acerca de los sacerdotes, ¿no? Y que estaban entre los 30 y 50 años, pero ellos no solamente tenían la función de ser sacerdotes, sino que tenían que armar, desarmar, trasladar el tabernáculo. Entonces tenía que ser gente fuerte, joven, ¿cierto? Y me gusta la frase que tiene el hermano ya en la presencia del señor Carlos Morris, que él dice lo siguiente, que la edad para dejar el ancianato es cuando hay demasiada nostalgia por el pasado y poca disposición a los cambios nuevos y positivos, ¿no? Dice, ese es el momento para dejar. Cuando uno se queda aferrado al pasado. Siempre lo hicimos así. Siempre lo hemos hecho de esta manera. En aquella época, bueno, cuando hay mucha nostalgia por el pasado y ante cada cosa nueva que signifique un adelanto, un crecimiento, un desarrollo para la iglesia, ponemos un pero, bueno, es tiempo como de ir dejando la obra. Él habla de transferir ese legado. Ahora, allí en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, va a decir el profeta Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. No voy a pecar dejando de rogar por ustedes. Bueno, esa fue mi experiencia y quise compartirles eso. O sea, a partir del momento que yo dejé el ancianato, digamos, es como que asumí ese compromiso delante del Señor de orar por los ancianos de la congregación. Y creo que puedo hoy de pronto estar haciendo más trabajo que a lo mejor lo que podía hacer antes, porque bueno, me jubilé, ¿cierto? Entonces ya dejé mi actividad laboral. Ya dejé la responsabilidad que tenía antes como anciano y ahora de pronto dispongo de otro tiempo para poder ayudar y aconsejar y acompañar y estar siempre tratando de brindar apoyo. Creo que lo fundamental que debemos entender es esto, ¿no? De que el anciano tiene requisitos que cumplir que están perfectamente declarados en la palabra de Dios, pero hermano, póngase una mano en el corazón y diga, esos son requisitos que yo también tengo que cumplir. Hermana, eso yo también lo tengo que cumplir. Marido de una sola mujer, esposa de un solo varón. Amable, respetuoso, no avaro. Tenemos que cumplirlos también nosotros. Y a lo mejor no vamos a encontrar nunca el anciano perfecto. Pero tenemos responsabilidades, porque ellos tienen responsabilidades, nosotros tenemos responsabilidades. Orar por ellos. Yo le voy a pedir a Ismael que pase para que cante una canción. Que a mí cuando la escuché me llevó a recordar, digamos, a pensar a veces en todo lo que sufre, todo lo que pasa y todo lo que debe trabajar un anciano. Entonces, para este tiempo que ustedes están en este proceso de reconocimiento de ancianos, mi consejo es decirle esto,
oración, ayuno. Ver y reconocer a aquellos hermanos que ya vienen trabajando en la obra del Señor, que ya han demostrado lo que son. Considerar a cada uno de sus ancianos. El día que yo dejé el ancianato, el hermano que estuvo allí tomando esa reunión, un hermano misionero, algunos de ustedes lo deben conocer, César Ramos, bueno, me sorprendió con algo. Le entregó un papelito a cada hermano y le dijo, escriban algo para Oscar. Ahí lo tengo. Si alguno quiere ver, se los muestro. Pequeñas cartitas, oraciones, motivos de agradecimiento, recuerdos de situaciones que habían vivido y que uno había podido estar allí. Pero querida congregación, sean considerados, amen a sus pastores, honren a sus pastores, oren por ellos y mucho más en este tiempo que están en una tarea de reconocer ancianos, no porque alguien se murió, sino porque la iglesia está creciendo. Y esto es una bendición. Lamentablemente muchas veces la obra del Señor crece, se multiplica por división. Y esto no es matemático, en la matemática esto no funciona así, ¿cierto? La multiplicación por división. Pero en la obra del Señor muchas veces se van abriendo nuevas iglesias porque se dividen, porque hay conflictos. Bueno, ustedes están viviendo, por lo que sé, por lo que he escuchado, un tiempo de crecimiento y necesitan contar con nuevos ancianos para realizar la obra. Pero no te saques de tu lugar. Vos también tenés un compromiso, tenés algo para hacer. Que el Señor les bendiga y les ayude mucho en este tiempo de preparación para el reconocimiento de nuevos ancianos.